qué alegría estar con ustedes. Bienvenidos. Saluden a Lolita, que está muy juiciosa aquí acompañándome. ¿Por qué estará Lolita? Bueno, porque hoy está conmigo mi hija Camila, que vino a acompañarnos. Bienvenida, mi amor. Está también en los controles Valerie Ferro. Y tenemos un tema muy interesante, porque fíjense que este tema yo creo que es actual siempre. Sí. Siempre es actual. Y se trata de los miedos, el temor, cómo a veces el temor ataca nuestra mente, nuestros pensamientos, en qué momento llega y nos atormentan. Son pensamientos y cosas que nos atormentan. Entonces, esta visita de este mensajero de tormento, que es cada uno de esos miedos y esos temores, que por lo general son temores que tienen que ver con el futuro, ¿no? Porque son cosas que pensamos hacia el futuro, porque yo no pienso que ya que tememos del pasado. No. Ya lo que tememos es que las cosas del pasado se vuelvan a repetir, aquellas que no nos gustaron, Claro. pero realmente son temores acerca del futuro. ¿Qué temores a ustedes o qué cosas puedes pensar que a veces vienen a sus pensamientos con las que tienen que luchar? Bueno, uno que me pasa a mí mucho es que no voy a poder con este nuevo reto. Me ha pasado laboralmente, emocionalmente con el tener hijos, de que yo no voy a tener la capacidad necesaria o los talentos necesarios para poder desempeñarme bien en esto. Me va a quedar grande. Ujú. Entonces es un pensamiento que después se puede como que transformar o mutar en otros chiquitos, como yo no sé lo suficiente, yo no tengo esto, me falta esto, yo no tengo la paciencia suficiente. Entonces comienzan como que, o si siento que he fallado en el pasado y algo me ha quedado grande en el pasado, eso también me va a quedar grande. Yo no pude con eso, con ese otro reto, entonces con este tampoco voy a poder. Bueno, curioso porque la verdad yo me pongo a pensar si a mí alguna vez yo me ha llegado un pensamiento así y yo no tengo memoria. Realmente Con el mis Congreso, temores, ¿no te dio miedo que fuera como que algo que te sobrepasara? lo que pasa es que cuando yo fui elegida para el Congreso, yo no quise estar ahí. Okay. Fue algo que Dios, un milagro de Dios, algo que Él propició, algo que fue evidentemente que Él hizo. Como yo sabía y estaba absolutamente segura de que era la voluntad de Dios, también estaba absolutamente segura de que Él iba a estar conmigo y de que Él me iba a ayudar. Y de hecho, recién entré, me empezaron a atacar, empezaron a tratar de irse en contra mía y yo desde un principio, Dios me dio las palabras siempre para responder, pero es tal vez por eso, ¿no? Por eso me pasa, porque cuando yo me he metido en algo, he estado tan segura de la voluntad de Dios que esa misma seguridad me da la seguridad para que cuando vengan, puede que vengan las dudas, claro que pueden que vengan las dudas, pero muy rápido las combato, porque yo me he asegurado mucho de que sea la voluntad de Dios. No. Cuando me casé, por ejemplo, cuando venían momentos en los que Mario, con su problema de ira, reaccionaba y todo, y yo, había momentos muy difíciles. Pero entonces yo me metí a orar y yo de una cosa tenía la certeza de que yo me había casado en la voluntad de Dios. Tal vez eso rápidamente me da una respuesta. No, yo difiero, A ver. porque yo he tenido esa misma convicción de que si me ponen en una nueva posición de trabajo o si tengo el privilegio de tener un hijo, yo tengo esa convicción de que es de Dios. Yo creo que la diferencia está en tu confianza en Dios, más bien. Porque yo digo, la convicción no es, porque eso lo tengo, yo no dudo en ninguna sé, capacidad, pero sí tal vez lo que tú tienes es que tú confías ciegamente en que si es la voluntad de Dios, Él te va a dar todo lo que Sí. tú necesitas. Tú ni siquiera lo consideras, Sí. lo dudas. Pero yo, aunque sé que Él me puso ahí,
sí dudo de que quizás como que tal vez pienso, que nunca lo he analizado así, pero tal vez pienso que Él me pone y ahí me va a soltar, como que a ver, dale. Bueno, pues aquí viene el versículo entonces para corroborar lo que estás diciendo. Porque mira, Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces fíjate que dice, no temas. O sea, ¿cuál entonces es la raíz del temor? Pues que piensas que Dios no No está va a contigo. estar 100% ahí. Dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. O sea, tú eres mi sierva, tú eres lo más importante para mí. Yo te ayudaré y te fortaleceré. Entonces, pienso que la duda, como estás diciendo tú, yo tengo un versículo aquí, tú inmediatamente pones la parte práctica, pero es eso, tal vez dudar por un momento, porque yo sé que pues, lo superas rápido, horas y se pasó, pero dudar por momentos de que de en quién hemos puesto nuestra confianza y que definitivamente si yo no me puse en el Congreso, si yo no fui caprichosa y dije pues me caso con este que es el que me gusta, sino muchas veces renuncié, le mostré a Dios mi decisión y busqué genuinamente su voluntad, pues es como matemática para mí. En mi mundo es matemática. Si tú me pusiste acá, tú me sostienes. Si tú Claro. me hiciste Pero casar aquí, tú yo me creo sacas que eso adelante. requiere un grado de espiritualidad y de lo que estamos hablando de confianza en Dios muy grande, porque ese es un tipo de miedo. Cuando tienes un reto nuevo, un trabajo nuevo, se te da una oportunidad y, ok, ¿será que sí tendré las capacidades? Pero ¿qué tal cuando el miedo es al contrario? Me quedé sin trabajo y ya llevo 2 meses aplicando y no, nada. Y soy cristiana, soy sierva, tengo una relación con el Señor. Es muy fácil que entre ese miedo de cómo voy a pagar la renta el mes que viene. Pero es exactamente lo mismo, es cuestión de confianza. Sí, es cuestión de confianza, pero ¿no creen ustedes que es más fácil caer en eso cuando no lo tienes? Cuando no tienes, a cuando es un miedo Claro, puede ser, claro que sí. Yo también he tenido situaciones así, económicas, que Dios nos ha llevado, situaciones difíciles. Es más, en situaciones económicas y cosas así, tú dices, bueno, Dios tiene un plan, por algo está pasando esto, Dios algo nos va a enseñar. Pero hay una en la que es todavía más difícil, ¿Cuál? confiar en Dios. Cuando está pasando algo, por ejemplo, la enfermedad de un familiar, una situación Sí. familiar difícil, ¿no? Trascendental. Ahí pienso yo que es bien confrontante porque estás agobiado, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? Hay como una especie Sí. de angustia tremenda. Y sin embargo, en el proceso de ver algo que te da mucho miedo, de un mal desenlace, algo que te da miedo de qué vamos a hacer, que tú no ves la salida, pienso que es el momento más difícil de confiar. Claro, porque es que esa es la cosa, que uno no ve la salida, que uno no ve en esta capacidad que Dios nos dio, que es tan limitada en comparación a lo que Dios puede hacer, uno dice, no hay forma en la que yo salga de esta. La cuestión es creer que para Dios no hay nada imposible. Claro. Como que de verdad entender que, aunque para ti sea totalmente imposible, aunque tú no, o sea, humanamente ni en tus capacidades está el imaginarte que las cosas van a estar bien, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a respaldar, que Dios te va a sanar a ti, si es su voluntad, o a tu familia, o lo que sea que esté sucediendo, es como que salir uno de la mentalidad tan limitada de uno y pensar Confiar. con esa Es confianza lo mismo. de Dios. Volver Sí, a porque confiar él lo dice ciegamente. aquí en Salmo 156:3, cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Ahora, de una manera práctica, ¿cómo lo haces? Exacto. Sí, pero, Exacto. no, sí, en ti confío. Aquí está la fórmula. Y yo, perdónenme que lo repita tantas veces este versículo, pero es que no hay forma de no hacerlo. Ya sé, voy a adivinar. Porque aquí está la fórmula. ¿Adivino cuál? Sí. Filipenses 4, Sí. 6, 7. Sí. No hay otra forma, porque dice, no se inquieten por nada. Más bien,
en toda ocasión, o sea, buena, mala, terrible, espantosa, con oración y ruego, o sea, son dos cosas, oración y ruego. El ruego es importante. ¿Cuál Porque es la diferencia? no, tú puedes orar y decir, Padre, te pido que me ayudes a salir de esta situación, o rogar es clamar. Cuando tú clamas y dices, te lo pido, por favor, eso es Suplicar. clamor. Cuando tú clamas, sucede algo maravilloso. Y es que tú estás sacando genuinamente tu sentimiento, estás sacando tu temor. El clamor es muy sano, te da desahogo. Cuando tú clamas y tú estás, te lo suplico, por favor, E me incluso siento la así. queja, ¿no? La queja al Señor también. Ese clamor, ¿no? Ese ruego saca tu miedo. Es el que saca tu miedo. La oración normal de, Te Señor, libera. ayuda a mi hermano que está en esta situación con peligro de muerte, por favor, esa es una cosa, está bien. Pero cuando tú clamas, tú estás no solo haciendo una oración a Dios con todo tu ser, sino que estás sacando. Desahogándote. Desahogándote. Es algo beneficioso para ti. No es que Dios te diga, si no me ruega no pasa nada. No, es que te sirve. Entonces Sí. dice, con oración y ruego. El ruego nos sirve a nosotros. Ahí estamos sacando nuestro miedo, nuestra angustia, nuestra frustración, nuestro temor, nuestra ¿Esa qué ansiedad. parte es? Que en el orden de Filipenses 4, 6, 7, ¿en qué parte dice eso? ¿Después de qué? ¿Qué hay que hacer Dice, primero? no se inquieten por nada. Ok. Más bien, en toda ocasión, que sería la segunda parte, con oración y ruego. Luego dice la tercera, presenten sus peticiones a Dios, ¿no? O sea, con con oración y ruego, ujú. presenten sus peticiones a Dios. Y luego dice, y denle gracias. O sea, lógicamente tú dices, estoy en el momento rogando por mi hermano que se va a morir o que está en peligro de muerte, de que te doy gracias, Sí. ¿no? Es como una contradicción, pero es exactamente el secreto también del asunto. Cuando yo te doy gracias es porque yo estoy demostrando anticipadas. Yo estoy demostrando mi confianza en ti. Yo estoy en la práctica diciendo, en ti confío, te doy gracias porque sé que todo está mejor en tu voluntad y en tus manos. En ti confío. Es inevitable Sí. que dar gracias por algo que no ha pasado es confiar. Estás demostrando tu confianza. Y por otro lado, en otra versión dice, denle gracias por lo que Él ha hecho. Es decir, cuando tú das gracias por lo que ha hecho antes, tú estás diciendo, también lo puedo hacer ahora. Si me has Sí, ayudado antes, fortalece lo tu vas fe. a hacer ahora. Entonces estás dando gracias no solo desde el punto de la fe, sino desde el punto de saber. Y es que también hay algo que yo he pensado, sobre todo con las niñas de mi grupo, que es que en momentos de mi vida en los que yo he estado en situaciones así, difíciles, imposibles, que ante lo mismo que para mí no sé cómo voy a salir de esto, ha habido un propósito en esa etapa, que en la mayoría de los casos es imposible uno, sí, yo estoy pasando, yo estoy quebrada en ese momento y estoy tranquila porque Dios tiene un propósito con esto. Yo creo que eso es muy difícil llegar a ese punto. Yo creo que uno se da cuenta de eso, digamos, después que uno dice, ok, que ese es mi caso. Yo ahora recuerdo esa época, que yo tuve una época antes de casarme muy complicada en todas las áreas de mi vida, y yo lo que recuerdo es que esa fue la época en que más yo me acerqué al Señor y más dependí de Él en todas las áreas y más lo vi como mi proveedor y más me enamoré del Señor. Él era mi único amigo, era mi todo. Yo ya veo el propósito, primero por ese lado, ese propósito espiritual, y también que yo puedo dar testimonio de que Dios sí hace todo, o sea, todo lo que tú necesitas Él va a hacer y más. Exactamente. Entonces es para dar testimonio y el propósito que Dios quiera en cuanto a tu relación Exactamente. con Él en ese momento. Exactamente. Y tú, Camilita, como cuando estás, por ejemplo, que te vienen esos pensamientos, ¿qué haces? Pues yo siempre he sido muy enfática con mis discípulas también, de no dejar esos pensamientos en el aire
porque esos pensamientos cuando llegan y tú no los confrontas y no haces algo con ellos, es como si les dieras rienda suelta y ellos no paran, sino que se van agrandando, agrandando, agrandando. Entonces, siempre he sabido eso y lo he enseñado, pero cuando me ha pasado, los identifico, digo que esto es un pensamiento de temor, ¿qué voy a hacer con él? Pero algunas veces, cuando estaba en ese momento crítico donde tengo que decir qué hago con esto, me he encontrado como que me ganan. Como que me ganan y sé que tengo que combatirlos de alguna manera, pero mi carne o mi naturaleza, o no, como lo quieran llamar, siente que el pensamiento es más fuerte, entonces no hallo cómo confrontarlo. Me estaba pasando hace no mucho tiempo y me tocó hablar con mi papá. Eso era lo que te Y iba a decir. pedirle ayuda y decirle Eso es lo que hay que mira, hacer. tengo esos pensamientos, Eso es yo lo que hay sé que que no hacer. vienen de Dios, yo sé que no me edifican, sé que no tienen ningún fruto positivo en mi vida, por eso sé que no vienen de Dios, pero no sé qué hacer. Yo entiendo lo lógico de que hay que orar, pero no necesito ayuda. Entonces ahí él me dijo, mira, vas a orar y también cuando ores, reemplaza ese pensamiento malo por algo bueno. Cuando venga el pensamiento de que esto me va a salir mal o esto va a pasar, tú coges eso, imagínate lo opuesto, lo más bonito, y reemplázalo en tu mente y oras sobre eso, pero el reemplazar como que una imagen por otra puede ayudarte mucho. Entonces dije, ok, entonces lo empecé a hacer y me ayudó y ya... Eso yo pienso que es como por oleadas, ¿no? Que Satanás se va rondando. Sí. Entonces, en ese momento comencé a hacer eso, a orar y a reemplazar todo lo malo que pensaba con cosas bonitas y ya ha mermado mucho por ahora. Entonces, chévere. Pero cuando vuelva a venir, pues obviamente yo entiendo lógicamente lo que hay que hacer, pero pienso que a veces, aunque tú entiendas prácticamente y lógicamente lo que hay que hacer, a veces también necesitas Sí, ayuda. eso era lo que yo iba a decir y es muy importante, por eso te lo pregunté, porque es muy importante que si a veces algo te sobrepasa, que puede suceder, tienes que sacar esos pensamientos con otra persona, tienes que sacarlos a la luz. Y al hablarlos con la otra persona ya primeramente hay un alivio. Segundo, esa persona puede orar por ti. Y tercero, cuando viene el pensamiento, yo lo que hago en la práctica, porque a todos nos vienen pensamientos hacia el futuro, cuando viene el pensamiento es sencillamente orar y orar con palabra, con versículos, ¿no? Entonces, declarar cualquier versículo. Por ejemplo, si ustedes se saben Filipenses 4:6, que sería bueno memorizarlo al 7, porque el 7, se lo voy a leer completo, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te sabes solo este versículo, por ejemplo, entonces tú dices, Señor, yo sé que estás conmigo, sé que si yo pongo todo en tu presencia, que si yo pongo esto, me preocupa que el termo se rompa. Señor, pongo ese termo en tu presencia. Sé, Señor, que tú estás cuidándome en todo momento y en todo lugar. Ahora presento esta petición de que cuides al termo en tu presencia y te pido, Señor, y te ruego que me des tu paz. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que en ti puedo vivir confiado y que sé que ese termo va a estar bien. Ahora te pido, como dice Filipenses, dame tu paz, dame ahora el gobierno absoluto de que sea del Espíritu Santo en mi vida. Yo recibo en este momento tu paz, recibo tu paz sobre mis pensamientos, recibo tu paz sobre mis emociones, recibo tu paz sobre mi entendimiento y sé que será el sello en mi corazón, Señor, porque ya sabiéndote este versículo, tú lo puedes. La palabra es una espada poderosa. Si solo te sabes, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú con ese solo versículo puedes hacer una oración larguísima. Sí. Entonces, la palabra
más dar gracias, porque cuando tú estás dando gracias, gracias porque el termo va a estar bien, gracias porque no solo va a estar bien, sino cada vez más hermoso, ya tú estás viendo la otra versión, pero estás dándole gracias a Dios por la otra versión que te dijo tu papá. Por eso es tan exacto este versículo, porque el dar gracias te saca del problema. Lo que hace cuando tú tienes puesta la mirada en el problema es hacer así. Claro. Claro. Porque te pone a mirar la otra perspectiva, reenfoca. la contraria, y además el que dice den gracias por todo lo que él ha hecho, te pone a mirar también todo lo que sí ha hecho y que esta vez también lo va a hacer. Entonces, Filipenses 4, 6, 7, memorícenlo y cada vez que tengan esto, acuden a otras personas. En muchas ocasiones puede ser maravilloso que no te quedes solo ahí en eso, sino hablarlo y pedirle oración a otra persona y que te sientas acompañado también en esa situación que te está generando estrés porque o algún problema. A veces solo que la otra persona te diga, todo va a estar bien, tranquila, Dios está en Exactamente. control. Por cualquier razón que yo no entiendo, aunque uno ya se lo puede decir a uno mismo, Sí. el escucharle a otra persona, Sí. como que Dios también te utiliza a la persona para darte en ese momento como que un alivio Claro. y un empujoncito. Entonces es como que pienso que sí, hablarlo con alguien sabio y prudente que te pueda dar Y esas el apoyo palabras. que sientas que alguien está ayudándote a orar, Claro. eso también es, la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ya estoy en medio de ellos. Entonces es muy poderoso buscar una persona que te ayude a orar, una compañera, un compañero de oración por algo en específico. Así es que bueno, creo que hoy este tema ha sido muy lindo, muy interesante. Creo que es la época en la que tenemos que aprender a que cada vez que venga un pensamiento malo, identificarlo y combatirlo y no dejarlo entrar, ni morar en nuestro corazón, solo que llegue a nuestra mente y ahí mismo, ¡pum!, poderlo sacar. Y en cuanto venga, otra vez oramos. Y vuelve y otra vez declaramos, el termo va a estar bien, confío en mi Padre, confío en Dios, confío en el Señor que me ha mostrado su amor y misericordia en mi vida cada vez que venga. Porque la Biblia dice, resistid al maligno y huirá de vosotros. Hay que resistir. Y resistir no es que es tan fácil. Así es de que, bueno, vamos creciendo, vamos madurando y nos vamos ejercitando. Vamos a orar si les parece. Padre precioso, en este día te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. No tenemos cómo pagarte, Señor, tu palabra. Que tu palabra es la que nos hace sentir confiados, la que nos levanta, la que nos sustenta. Gracias por tus promesas, pero sobre todo, gracias por tu amor, porque eres un Padre amoroso y nos demostraste tu amor cuando diste a tu Hijo Santo para salvarnos. Señor precioso, si tú diste a tu Hijo Santo y perfecto por amor a mí, ¿no será que te encargarás de mis asuntos y de lo que yo amo? Señor, en ti confiamos, en ti esperamos y en ti podemos vivir, dormir y levantarnos seguros. Glorifícate en nuestras debilidades y haznos crecer y ser cada día más fuertes para combatir lo que quiere venir a robarnos la paz que ya tú nos has dado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. nos vemos la próxima con la bendición de Dios. Bye.